clase? Sí, sí, que te avisen los chicos nomás cuando hay clase. Sí, gracias. Bueno, a los regulares, acuérdense que la doctora Cochetti habilitó ahí un registro de asistencia. Igualmente, en la grabación me sale el listado de los asistentes. Tengan la precaución de poner su apellido en el Meet, así les van a aparecer, ¿está? Por cualquier cuestión. Buenas tardes. Bueno, los que estuvieron en la clase pasada, ¿se acuerdan que quedamos con un pendiente? Sí, ahí está la doctora Cochetti. Hola, Mel. Ahí justo estaba avisando lo de la asistencia. Bueno, todos aquellos que estuvieron la clase pasada, alguno que se anime a hablarnos, a ver si tengo acá visible. Bien. Bien, ¿quién es M? M, que me acaba de saludar, ¿sí? Ahí es donde tienen que poner sus nombres, ¿sí? Pongan sus nombres, así nosotros igualmente tenemos la constancia de su presencia. Bueno, acá en el módulo 2, esperen, a ver si está visible. Vamos primero rapidito. Bien, rapidito. Voy a presentar esta última parte, aunque sea para refrescarlos. A ver. Em, ajustar. No estoy pudiendo presentar. Ahí está. Ventana. A esto me refería, a ver. ¿Alguien vio las definiciones de esas personas jurídicas? Fundación, asociación civil, simple asociación, cooperativas, mutuales. ¿Alguien que se anime a contarnos un poquito qué son? ¿No? Bueno, paso, a ver si no aparece ninguno, a ver, ¿las ven ahí? ¿Ustedes están viendo? Ahí están, ahora sí. ¿Alguno que tenga presente esas definiciones y que las quiera compartir? ¿Nadie? Bueno, escuchen, vuelven a quedar para la clase que viene, vamos con el módulo 2, pero prepárenlas, ¿sí? Vamos con el otro módulo. Buenas tardes, profesora. Sí, buenas tardes. ¿Quién me ¿Nos está hablando, puede, Gonzalo? Gonzalo, sí, disculpe, yo creo que llegué tarde a la última clase. Si puede darnos, le hacía noto para la próxima. Bien, bueno, el tema es este, ¿sí? Nosotros empezamos a analizar qué es el contrato de sociedad. Hay otras personas jurídicas que no son específicamente sociedad, que son justamente esas personas jurídicas que ustedes las tienen que poder comprender las diferencias, pero no van a ser materia de toda una unidad. Entonces, a mí me interesa que las estudien generando ustedes el concepto. En el caso de fundación, se van a basar en el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? En el caso de asociación civil, para dar la definición, también se van a basar en el Código Civil y Comercial de la Nación. Y también en la simple asociación. Con referencia a la definición de cooperativas, se van a basar en la ley 20.337, que es la ley de cooperativas, y para
definir qué es una mutual, se tienen que basar en la ley 20321, ¿sí? Es simplemente a los fines de que podamos acá comprenderlo todo. No sirve que yo por ahí les explique yo, les cuente yo las definiciones, no sirve tanto, ¿sí? Como la circunstancia de que ustedes puedan elaborar el concepto. Y les digo más, no vayan así vayan a los artículos del código, a los artículos de la ley, y saquen su propia definición. ¿Tá? No vayan al chat, es algo muy simple, pero es preciso que hagan ese ejercicio para grabar ese tema. Y lo hablamos, ¿sí? Gonzalo, si vos, la clase que viene, yo siempre voy a arrancar con alguna tareita, si Gonzalo quiere comenzar a hablar, acuérdense que ustedes tienen que aprovechar las clases, sobre todo cuando son clases no tan numerosas como esta, pero numerosas, ¿sí? Pero no en extenso, en las que nos podemos ver, podemos hablar y ustedes me pueden preguntar a mí sus dudas y usen la clase para estudiar, ¿tá? No para qué, porque a mí me pueden ver en 1000 videos, a la profesora también, pero usen este momento para estudiar. Por eso yo les voy a pedir por ahí ciertos conceptos que ustedes los traigan, ¿sí? Con ustedes. Vamos a la 2, ¿sí? Vamos a la 2, así la clase que viene yo volveré sobre esos temitas, ¿tá? Bueno, en el caso de la 2, díganme que la dejé abierta, pero ténganme paciencia, porque por dejar esta, acá. Bueno, el módulo 2 tiene unas cuantas características interesantes. A ver, módulo 2. Cancelar, voy a volver a actualizar la página. Ahí está. Ventana. Acá. Bueno. Tanto el módulo 1 como el módulo 2 son los módulos de introducción, ¿sí? Donde nosotros analizamos el contrato de constitución de sociedades, la naturaleza jurídica de este instituto que el legislador nos permite, porque a través de este instituto nosotros creamos una persona jurídica, ¿sí? No es un contrato como los contratos que ustedes estudiaron en la materia de ese nombre, ¿sí? Sino que no es solamente ese contrato. Este contrato tiene características especiales que derivan en la creación de un sujeto de derecho, como nos dice el artículo 2. Por eso, acá están enumeradas las teorías que refieren a la naturaleza del acto constitutivo, y yo les acerco material porque me interesa que material lo tienen agregado en el módulo, me interesa que se detengan cuando lean el tema de la naturaleza del acto constitutivo. A propósito, acá está hecho como en su módulo de lectura, como un muy breve resumen, y yo los derivo a 2 autores que desarrollan más extensamente, digamos, que las teorías, pero lo importante de eso es que puedan comprender por qué nosotros, o por qué desde el material pedagógico se los estimula a ustedes a que analicen la naturaleza jurídica. Porque hay una cuestión, la naturaleza jurídica que tiene ese acto constitutivo, ¿sí? Porque justamente esa naturaleza jurídica es la que da sustento para que el legislador permita la creación de este sujeto de derecho, que es un sujeto de derecho ideal, que no se va a representar en un cuerpo físico como es el sujeto de derecho humano, ¿sí? Y esa posibilidad, digamos, que de abstraer y de generar ese sujeto de derecho, es decir, esa persona que va capacidad, es decir, aptitud para contraer derechos y obligaciones, no requiere pases mágicos, tiene una estructura, ¿sí? Esa estructura está fundada en la naturaleza jurídica que se le reconoce a la persona y en ciertos caracteres que son los que vamos a analizar ahora. Por eso hablamos de elementos generales y de elementos específicos. Dentro de los elementos específicos vamos a ver uno que es, digamos, que se destaca, que es la tipicidad. Y también
formales. Y al final, digamos, que no está, está desarrollado en la unidad, no así en los títulos, hablamos de personalidad jurídica. Y la razón de ser de que nosotros estudiamos la naturaleza jurídica del acto constitutivo justamente está en esa personalidad jurídica que le vamos a reconocer a este sujeto que se constituye mediante el contrato de sociedad. Bueno, el contrato de sociedad, yo acá muy raudamente, porque esto en realidad es básico de contratos, ¿sí? Estos son los caracteres, ¿sí? Si bien nosotros decimos de naturaleza general. ¿Por qué son generales? Porque son aquellos caracteres que van a comprender o van a compartir, digamos que a similitud de otros contratos que ustedes ya estudiaron, ¿sí? La consensualidad, la circunstancia de que haya ventajas y riesgos. Ojo, acá la conmutatividad de ese contrato se va a entender a través justamente de que aquellos que llevan adelante el contrato, así como nosotros lo estudiamos la semana pasada cuando decíamos, cuando en el artículo 1 buscábamos en ese artículo la definición de contrato de sociedad, la circunstancia que este contrato, digamos nosotros que es conmutativo, surge de que esa persona, así que va esa persona o esas personas que llevan adelante este contrato, tienen derecho, digamos que tienen la obligación de realizar aportes, pero también tienen la obligación de soportar las pérdidas y a la vez van a ser quienes reciban los beneficios. La comunidad está justamente por el conocimiento de la existencia de posibles ventajas y posibles riesgos, ¿sí? Como consecuencia del contrato que se realiza. La onerosidad acá se va a ver en el aporte del socio, el plazo, como ustedes van a ver en los artículos, en toda la primera sección del articulado de la ley 19.550, que va a hacer referencia a los requisitos, a estos requisitos que son de carácter general, por ejemplo, se destaca como, por eso que hablamos de que su ejecución es duradera en el tiempo o es continuada. El contrato en sí, antes de la reforma de la 26.994, solamente admitía la plurilateralidad. A partir de la reforma se incluye, digamos, que la figura de la sociedad anónima unipersonal. Amén de que en otros tipos societarios, también, por ejemplo, la 27.349, que es, digamos que a través de su capítulo 3 se generan las sociedades por acciones simplificadas, ese tipo societario también admite la unipersonalidad. Pero es, digamos que, esa circunstancia muy novedosa para nuestro derecho viene siendo discutida desde hace 50 años. O sea, la discusión no es novedosa, es novedosa el hecho de que se hayan adoptado por lo menos esos dos tipos con el formato de unipersonalidad. Y lo relevante dentro de estos caracteres que nosotros enunciamos es que es un contrato de organización. Si ustedes ven el artículo 1 y estos caracteres que están acá numerados, van a ver que los pueden extraer del artículo 1. Entonces, yo siempre les recomiendo que la lectura que hacen del artículo 1 sea muy a conciencia y que puedan buscar estas vinculaciones para que cuando ustedes tengan que desarrollar este tema, ya lo hayan entendido y por ende estudiado. En el caso de, esperen que o los veo, perdón, ustedes están viendo, sí, esperen que se me puso negra la pantalla. Ustedes, se les cambió la imagen, sí, bien. Disculpen, después miro los mensajes porque estoy mirando el Power para poder hablar con ustedes. Bueno, a menos que alguien necesite algo urgente, me avisan, ¿eh? ¿Sí? Me llaman. Está la profe Cochetti atenta. ¿Ah? Bueno.
volvamos acá que me distraje. Bueno, vamos a la naturaleza jurídica del acto constitutivo. Y acá tenemos, yo les hago una pequeña distinción, ¿sí? Las sociedades de dos o más personas, que son aquellas que han llevado durante todos estos años, a partir de en realidad ya anteriormente a la 19.550, cuando hablábamos de la Ley de Constitución de Sociedades de Responsabilidad Limitada, siempre pensábamos en la sociedad como consecuencia de un contrato realizado por dos personas o más, ¿sí? Por eso acá les distingo, ¿sí? Las circunstancias de análisis con relación a las sociedades de dos personas o más, y acá les pongo caso de excepción porque en realidad estoy repitiendo de doctrina, digamos, esa posición, ¿sí? Caso de doctrina que les comparto a ustedes en el material, caso de excepción de la sociedad unipersonal. Bueno, vamos primero con la sociedad, no es la sociedad esa que consideraba necesaria para su existencia que al contrato de constitución de la sociedad lo realicen dos personas o más. Ahí las teorías, ¿sí? que trataron de explicar o tratan de explicar el nacimiento de la sociedad se dividen generalmente en contractualistas y anticontractualistas o teorías de la unilateralidad. Por diferencia, yo se las pongo aparte de la teoría de la institución, porque la teoría de la institución siempre implica un reconocimiento, ¿sí? Dado por aquel que ejerce o al cual el pueblo lo ha hecho, le ha dado el poder, al cual el pueblo soberano le ha dado el poder. Entonces ese reconocimiento implica la existencia de la teoría de la institución. Tanto los contractualistas como la teoría de la institución provienen, digamos que del derecho francés, ¿sí? Principalmente. En cuanto a las contractualistas, como le dice su nombre, y ustedes se darán cuenta, tienen su base en entender, ¿sí? que la sociedad es un contrato. Están aquellos postulan o ven, digamos que la bilateralidad, separando la figura de los socios de la sociedad misma. Bueno, esto tiene detractores, tiene otra postura en cuanto entiende, sobre todo lo principal es entender que la sociedad no existe, ¿sí? Hasta que no es creada, por ende no podríamos hablar de bilateralidad en esas condiciones que se plantean. En cuanto al contrato plurilateral de organización, que es la teoría más aceptada, teoría también más receptada en el derecho nacional, justamente esa teoría se explica con cada uno de los elementos que están descritos en el artículo 1, ¿sí? Haciendo especial énfasis en la organización. Y digo esto porque cuando veamos la teoría, o sea, cuando veamos la sociedad unipersonal, vamos a ver que los puntos de coincidencia recaen justamente en el carácter de organización que tiene este contrato. Cuando hablo de organización, como ya les dije en la clase pasada, no refiere a simples circunstancias de acomodar procesos en la sociedad, por ejemplo, tipos societarios personalistas, y en otros casos órganos más marcados, más diferenciados, como ocurre, por ejemplo, en una sociedad anónima. El ejemplo digamos que de mayor organización. En cuanto a las teorías unilaterales, nosotros, se desarrollan varias teorías. Acá está muy extremadamente resumido, porque lo que buscamos en realidad es que puedan tener un pantallazo, ¿sí? Pero buscar, más allá del pantallazo, de comprender qué pensaban, tratar de entender por qué es importante encontrar esta definición, es algo que no lo vamos a ver solo hoy, ¿sí? Por eso hoy yo lo hago a modo de presentación para que ustedes lo lean y lo vamos a volver a hablar vinculado
al por qué estudiamos, por qué tenemos que entender la naturaleza jurídica de la constitución de una sociedad. En cuanto a las teorías de la unilateralidad o anticontractualistas, la teoría del acto complejo, ¿sí?, plantea que existen voluntades individuales, que son las voluntades de los socios, pero que estas voluntades se fusionan en una sola voluntad, creando una entidad distinta. Hasta ahí parecería que nosotros, que no, que digamos que la teoría no es cerrada, ¿sí? Lo que tiene esta teoría es que es incompleta y a su vez es discutida porque no llega a explicar una circunstancia muy particular, que es la circunstancia de que si bien la voluntad de los socios es la de constituir esta persona, no deja de tener su voluntad o intereses separados. Es más, lo que deberíamos por ahí o venir a completar esta idea es un concepto que nosotros lo vamos a ver ahora como elemento específico del contrato social. En cuanto a la teoría del acto colectivo, en realidad dice que las voluntades de los socios se van a combinar pero no se fusionan y que tienen o se encuentran orientadas o dirigidas a cumplir un fin común. También esta teoría, digamos que se critica justamente porque no explica completamente el fenómeno y también tiene, digamos que presenta esa, o explica insatisfactoriamente, por así decirlo, ¿sí?, la relación, la distinción de intereses con la. Entiende que esa persona jurídica que se crea es totalmente una institución, es totalmente independiente de la voluntad de los socios y como tal, digamos, existe más allá de los individuos y que se encuentra trasciendan, digamos, que aquellos socios que la constituyeron. Bueno, es como que en cada una de estas teorías que nosotros estamos analizando se ve algún aspecto que es valioso, pero no es completo, ¿sí? Esa básicamente es la crítica. En cuanto a las teorías, en cuanto a la sociedad universal, y este contrato de sociedad unilateral, unipersonal, a su vez debe cumplir con el requisito de la organicidad. Bueno, fíjense que justamente por ser más novedoso y por el hecho de haber sido recetado por la legislación en último término y tener toda una trayectoria de análisis anterior y de no ponerse de acuerdo la doctrina, digamos que totalmente, eso, la variación que ha tenido es que tenemos el tipo ya regulado y que se usa, que se utiliza en la vida diaria, pero las discusiones doctrinarias continúan. Como yo les dije, les subí dos textos, ¿sí? Uno del doctor Muguillo y otro del doctor Balbín, que capaz está más compendiado tipo manual. Me interesa que ambos textos sean analizados por ustedes, porque en clase después voy a ver si los analizaron para poder interactuar con ustedes, ¿sí? Para que quede comprendido el tema. Ahora vamos a los elementos. ¿Ninguno quiere preguntarme algo, decirme algo que refiera a este material? Después hablamos todo lo otro. ¿Nadie? Levanten la mano si no, por favor. ¿Sí? ¿Sí? No, profe, buenas tardes, mucho gusto.
Volverle a preguntar cuáles son los dos textos o autores, si mal no escuché, que deberíamos analizar, si los puede repetir. Los textos que los tienen ustedes ahí en el material son uno del doctor Balbín, ¿sí? Que es el manual del doctor Balbín, así que está como muy resumido, ¿sí? Y un texto de Muguillo, que también hace referencia a las teorías. Una cosa, aprovecho para decir, aprovechando que Vanessa nos preguntó este tema. Acuérdense, ¿sí? Que cuando uno doctrina enuncia o variaciones, ¿sí? Pueden por ahí decir que las teorías son anticontractualistas, otro les va a decir teoría de la unilateralidad, otros pueden encontrar diversos nombres, pueden encontrar las teorías ubicadas, capaz dentro de las unilaterales está la institución, ¿sí? Eso siempre y cuando ustedes puedan conceptualizarlo, no tiene que ser un problema, ¿tá? A lo sumo dicen, yo lo leí en el profesor Muguillo y Muguillo teoriza de esta manera, ¿sí? Pero, o sea, yo no, acuérdense, acá nosotros, ¿saben para qué nos va a servir la memoria? Por ahí para que alguna cita nos saque de un apuro y nos ilumine. Acá lo que nosotros tenemos que fortalecer es la comprensión, ¿sí? La memoria, bien, para sostén, para acompañarnos así en el proceso. Pero lo más importante es que ustedes puedan comprender y encuentren su manera de estudiar. Porque acá el derecho societario, si bien está planteado en la currícula como una materia de naturaleza más bien teórica, es un derecho que tiene un sustento de teoría alto, pero que evidentemente cuando uno, digamos, que tiene que es acompañarlo en el camino de entender cómo lo van a entender, cómo lo pueden criticar, cómo lo pueden discutir, cómo pueden hacer de este derecho una herramienta para ustedes, ¿sí? De esta rama. Fortalezcan eso, ¿sí? Fortalezcan eso por sobre todas las cosas. Yo cuando les recomiendo algo que les digo, fíjense a mí me parece mucho más valioso que, por ejemplo, se hagan un índice de la 19550, ustedes se fabriquen un índice sacando los títulos principales, los capítulos principales, y se entrecorta mucho el audio. ¿Será que soy yo? ¿A todos se les entrecorta? Muchísimo, ¿Sí? profesora. Sí. Yo Bueno, apenas... Vamos a hacer una cosa, aguántenme un segundo. Van a ver la pantalla y no me van a ver, ¿sí? Porque entonces, voy a ver si así mejoro. Aguárdenme un segundo. Aguárdenme. Por suerte en el video no se va a cortar, pero no me van a ver, ¿sí? A ver si así mejora el audio, ¿está? Bueno, vuelvo acá. Vamos a los elementos. Bien, ahí no estoy mirando. Bueno, me avisan cualquier cosa, me hablan, ¿está? Bueno, vamos a los elementos de este contrato. Lo van a ver plasmado en el material, lo van a ver también en el material que yo incorporo como material de lectura, que si bien material de lectura que es de doctrina, a jurisprudencia, yo les recomiendo lean, ¿sí? De última o de primera. Lo que pueden hacer por ahí es leer entre 2 o 3 y leer todo el material, ¿sí? Bueno, los elementos del contrato de sociedad, desde el punto de vista normativo, ¿sí? Van a estar en la ley
General de Sociedades. En particular, ¿sí? Los que nosotros llamamos elementos, ¿sí? Están en los artículos que yo anuncio aquí, 1, 2, que ustedes ya los vieron, 4, 5, 6, 7, 10, 11, que es muy importante, 12, 13 y 14. Estos artículos, cuando yo se los pongo así, ¿sí? Todos los elementos, todos los elementos van a estar en la sección 1 y 2 del capítulo 1. Pero en particular, esos artículos que están enumerados requieren de ustedes una lectura con un lindo lápiz negro, usando como análisis para distinguir cuando haya, por ejemplo, en el caso del 11, que tienen una serie de características que se enumeran, o por qué les digo en el 1 y en el 2, que lo vimos el otro día, el 5, el 7, ¿sí? Esos artículos requieren una lectura de ustedes tranquila y comprendiendo. Lo que les estaba diciendo, que me olvidé, es que es muy útil si ustedes se hacen un índice de la ley, ¿sí? Vayan al Infolé, que la tienen a la ley digital, y en un archivo Word, ustedes vayan sacando los títulos de los capítulos, los títulos de los títulos y los títulos de los capítulos. Entonces, y de las secciones, cómo se denominan, dónde está la ubicación. Entonces, conocer de un pantallazo general a través de sus capítulos, de sus títulos, van a conocer el contenido de la ley. Y eso los ayuda mucho después a ubicar los temas. Así como yo, del módulo 1 al 6, nosotros les damos la parte general y a partir de las 7 hasta el final vamos a tratar tipos especiales de contratos asociativos y sociedades que están en otras leyes. Así como uno orienta un programa, el índice les va a servir a ustedes para orientar la ubicación de los temas que están aprendiendo. Bueno, lectura de esos artículos, vamos a hablar, creo que las 6 primeras vamos a hablar de esos artículos, pero la lectura tiene que ser ya, ¿sí? Porque cada pasito suma. La clasificación que nosotros hacemos en el módulo con fines didácticos, como ya introduje hoy, los elementos generales son aquellos que son comunes a los otros contratos. Los específicos, los elementos específicos, también los estuvimos enunciando en cierta medida, pero son justamente el elemento de la organicidad, ¿sí? El elemento de la organicidad requiere que nosotros, este contrato de sociedad va a tener las pautas, ¿sí?, que definen a esa persona jurídica que se está creando como una organización. ¿Sí? Ese es un elemento que se repite, ¿sí?, inclusive frente a las circunstancias de que la persona jurídica social sea unipersonal. Los elementos generales, chicos, yo los pasé de largo, ¿sí? Porque entiendo que los han estudiado, lo cual no quiere decir que nosotros no preguntemos al respecto. Así que ténganlos en cuenta, ¿sí? Como en los demás contratos, debe haber consentimiento, tienen ustedes que saber qué es el consentimiento, capacidad, cuál es la capacidad que se requiere para contratar, causa y fin común, ¿sí?, que va a ser el fin que está autorizado por el ordenamiento jurídico, que ha determinado la voluntad de los socios que la constituyeron, y el objeto, ¿sí?, el objeto de ese contrato, ¿tá? ¿Cómo debe ser ese objeto? ¿A qué responde? ¿Qué determina la existencia de ese objeto contractual? Ojo ahí, porque estamos hablando de los elementos generales. No lo confundan con el objeto de la sociedad, ¿sí? Que el objeto de la sociedad va a estar vinculado, ¿sí?, a las actividades que se realizan esa sociedad. Eso tienen que tenerlo en cuenta, ¿sí? Pero refiere a los elementos generales. Volviendo a los elementos específicos, como les dije, la organización es uno de los elementos específicos, es un elemento que es
distintivo del contrato que ustedes tenían, lo que genera la sociedad, lo que va a hacer estatuir cómo se conforman esos contratos, porque está puesto dentro de los parámetros que la ley les indica. Otro elemento específico son los aportes, es decir, las obligaciones de dar o de hacer que los socios asumen, ¿sí? Y que van a constituir el capital de la sociedad. Y a su vez, ese capital de la sociedad se va a encontrar afectado, como dice el artículo 1, a la producción e intercambio de bienes y servicios. Tercer elemento específico es una característica de la que gozan los socios, ¿sí? Como nos dice también el artículo 1, participar en las utilidades y la obligación de soportar las pérdidas. Esto puede no ser uniforme, es decir, los socios pueden establecer en el contrato social reglas, ¿sí? Reglas para la distribución y reglas para el aporte, pero esto no implica que se puedan apartar de las pautas que la ley les da. Y acá tengan en cuenta los artículos que refieren al sistema de nulidades de los contratos. Así que ya los vamos a volver, pero cuando ven participación, yo generalmente en los módulos les voy haciendo preguntitas, les voy poniendo preguntitas como para que ustedes investiguen un poco más. Cuando ven esa participación en las utilidades y la soportación de las pérdidas, fíjense qué cláusulas sí se podrían escribir y qué cláusulas no. Y por último, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de todas las teorías de la voluntad, tanto la compleja como la colectiva, yo les decía que siempre a las definiciones es como que le faltaba algo? Este elemento se vincula con este análisis, la affectio societatis, ¿sí? La affectio societatis es la predisposición de aquellos que constituyen una sociedad para actuar de manera coordinada, pero para obtener el fin perseguido con la constitución de la sociedad, ¿sí? Y si eso implica postergar sus intereses personales, así debe ser. Eso es la affectio societatis, ¿sí? Entonces, ténganlo en cuenta, porque también es un elemento que es específico de este contrato. No surge del artículo 1, sino del funcionamiento, o sea, en realidad más que del funcionamiento, de la existencia misma de la persona jurídica. Finalmente, la tipicidad a la cual hago referencia, ¿sí? Acá como elemento esencial, fíjense que lo elevamos, no es solo específico, sino también es esencial, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que dentro del esquema, ¿sí? Del contrato de sociedad, nosotros tenemos, como les decía hoy, una parte general, que es la que estamos estudiando ahora, y una parte especial, que va a ser la que se concentra específicamente en los tipos societarios que trata la ley 19.550. Esta tipicidad, este requisito de la tipicidad, ¿sí? Hace referencia a cada uno de aquellos requisitos que determinan la existencia de un tipo determinado de sociedad. Por ejemplo, si nosotros estuviésemos hablando de una sociedad anónima, la sociedad anónima como tal va a tener va a cubrir todos los elementos que nosotros analizamos en el artículo 1. Pero para que sea típicamente una sociedad anónima, se van a agregar aquellos elementos que estén en la parte especial, como ser que su capital se divide en acciones, que el instrumento de constitución debe ser registrado en escritura pública, ¿sí? Que los socios podrán
emitir diferentes tipos de acciones, pero siempre va a ser esa la medida del capital, que van a presentar órganos diferenciados, que va a tener un órgano de administración que se denomina directorio, que la representación va a ser ejercida o por ese director si es único, o bien por el presidente si el directorio es plural, que van a tener un órgano de gobierno que se denomina asamblea, que a su vez va a presentar distintas formas, que pueden o no tener órganos de fiscalización, como ser la sindicatura o el consejo de vigilancia. Esos requisitos, ¿sí? Esos requisitos tipificantes determinan la existencia del tipo. Lo que ha hecho la reforma de la 26.994 es permitir que un contrato social al cual le falte algún requisito típico no sea nulo, ¿no? No lo va a hacer. Es decir, la sociedad va a existir. No va a poder gozar de los beneficios que tiene ese tipo mientras tanto no se subsanen, ¿sí? Pero el legislador permite la existencia de esa sociedad, es decir, vela por su continuidad, aunque no sea una sociedad típica, y la va a someter o va a quedar regida por la sección cuarta del capítulo 1, que me interesa mucho tanto las sociedades no típicas como las de hecho, como aquellas que no se encuentran inscriptas, ¿sí? Van a quedar regidas por esta sección cuarta del capítulo 1. Artículos 21 al 26. Es muy importante que también lean esos artículos, ¿sí? Porque generalmente tienden a explicarnos a nosotras que van a quedar regidas por esa sección, pero no saber responder a qué refiere la sección. Y la sección establece el régimen de responsabilidad, y no solo eso, establece también, por ejemplo, de lo que hablábamos recién, la posibilidad de subsanación. También es importante que tenga claro los artículos 17, 18 y 19, ¿sí? Que tenga, cada vez que yo les digo, implica que ustedes lean a conciencia esos artículos y los comprendan. A su vez, los requisitos formales, ¿sí? Que son los requisitos, el requisito de publicidad y de inscripción. Esos también forman parte, cuál es la exigencia para llevar adelante el contrato de sociedad que nos impone el legislador. Van a ver que, por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada, que es una sociedad típica, puede llevarse adelante ese contrato por instrumento privado con firma certificada, pero también puede llevarse adelante por escritura pública. En cambio, la sociedad anónima, como ya les dije recién, sí o sí se debe escribir su contrato en una escritura pública. A su vez, ambos tipos societarios deben inscribirse ante el registro público, ¿sí? Esa inscripción implica la presentación de una serie de trámites y de requisitos que avalan que todos esos elementos que nosotros analizamos, los elementos generales, los elementos esenciales, todo, se han cumplido. Ese control lo va a hacer en el momento de la constitución de la sociedad el registro público. En el caso de la provincia del Chaco, la Inspección General de Personas Jurídicas y el Registro Público son un órgano que depende del Ministerio de Gobierno, del Poder Ejecutivo. Esa confianza puede variar. Nosotros, antes del 2011, por ejemplo, teníamos diferenciado inspección de personas jurídicas, que se encontraba bajo la órbita del Poder Ejecutivo, y el registro público se encontraba bajo la órbita del Poder Judicial. Después, digamos que con un viso de mucha mayor modernidad y celeridad en los trámites, fueron unificados ambos organismos y dependen del Poder Ejecutivo. Bueno, eso en cuanto a la formalidad. En cuanto a la registración y publicidad, no, a la formalidad de la instrumentación quería decir. En cuanto a la registración y a la publicidad, tengan en cuenta que, muy en cuenta, ¿sí? ¿Qué nos dice el artículo 7 de la ley? ¿Por qué? Porque esa sociedad que se encuentra constituida, ¿sí? Si no fue registrada, no la vamos a considerar regular, ¿sí? Y ahí caeríamos otra vez a que esa sociedad
no registrada, no ser regular, se va a regir por la sección 4. ¿Está? Y acá, ¿qué es lo que interesa? Es cómo se responde frente a terceros, cómo se responde frente a la sociedad y cuáles son las responsabilidades de los socios y los administradores en esa situación. Y acuérdense siempre que la sociedad es una persona jurídica distinta a las personas que la han constituido. En cuanto al, bueno, la registración como mecanismo de regularidad, ¿sí? Y la publicidad, en este caso, en el caso de en materia societaria, en cuanto a sobre todo a las sociedades que limitan su responsabilidad, es decir, a las sociedades en la cual los socios limitan su responsabilidad, es muy importante cumplir con los requisitos de publicidad de la Constitución y de otros actos, digamos que, y de otros actos, digamos que refieren justamente a la sociedad, como puede ser, por ejemplo, que se modifique el contrato, ¿sí? Que se produzca una fusión, una escisión, ya vamos a ver esas figuras también. Todas esas publicaciones se deben realizar en el diario oficial. El diario oficial es el boletín oficial de la jurisdicción y se realiza esta publicidad mediante la publicación de edictos por el número de días que nos indique la ley. ¿Sí? Depende de la circunstancia, va a haber, por ejemplo, se puede ordenarse una publicación por un día, como en otros actos societarios se puede ordenar una publicación más extendida. A ver, ¿qué más tengo acá en el módulo este? Bueno, hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Que al estar... ¿Ninguna? Bueno, Profe, sigo entonces. ¿Sí? le consulto, usted está hablando de los elementos del contrato de la sociedad. Al leer la ley, debemos hacer hincapié a partir del artículo 1 al 17. Sí, fíjate los artículos que yo por ahí les va. En realidad ustedes solos de la lectura se van a dar cuenta que hay artículos que tienen como más preponderancia que otros, pero inclusive un poquito más del 16. Yo les diría, lean del 1 al 26, ¿está? En esta parte, ¿sí? Del 1 al 26. ¿Está? Va a haber artículos que van a ver que son un poquito más relevantes y otros no tanto, ¿está? Los que tienen los elementos. Claro, así como mencionó usted que dijo que el 1, el 2, el 5 y el 7, hagamos una mejor comprensión en particular. Exacto, ¿sí? Ustedes del 1 al 26 leen y hay algunos que van a hacerles, les van a hacer más ruido cuando ustedes estén leyendo, que tienen más, o les plantean alguna consecuencia, o los remiten a otra parte, bueno, eso trabajen siempre con lápiz negro. En general ahora imprímanse las hojitas esas del Infolec, por ejemplo, entonces pueden usarlos como apunte de estudio, ¿tá? Para no andar machacando el libro. Bueno, y acá esto, que en realidad, ¿para qué? Porque las unidades no son módulos estancos, no es una cosa que yo digo empieza acá y termina acá. Siempre se va a relacionar los temas de estudio, porque son temas de estudio. Nosotros no estamos estudiando una muestra, no. Estamos tratando de comprender un sistema de derecho con una rama del derecho muy particular. Entonces, todo se relaciona, ¿sí? Acá, yo, en este cuadrito de personalidad jurídica en las sociedades, es lo que ustedes por ahí me van a decir, profe, pero yo no veo eso que usted lo haya puesto allá en el programa. Es algo que lo vamos a dar permanentemente y vamos a hacer referencia en todas las primeras 6 unidades. Por eso me interesa que lo tengan presente. Y esta es la tareita para la próxima, ¿sí? Pero me están adeudando la tareita de la primera, la tareita oral que tenemos, porque después en el módulo ustedes
van a ver que yo permanentemente les hago preguntas. Esas preguntas son ustedes, las usen para analizar, para decir, bueno, a ver, entendí todo lo que tenía que entender de aquí. Bueno, acá en cuanto a la personalidad jurídica en las sociedades, vieron que yo les decía, voy a aprovechar acá para modificar, no sé si que veo una mayúscula, ahí está. En cuanto a jurídica, yo les decía a ustedes, tengan en cuenta por qué analizamos o por qué nos importa entender cuál es la naturaleza jurídica por la cual se constituye se constituye un contrato asociado. Y nos interesa, porque como les decía hoy, no está, ¿por qué esta persona ideal? ¿Por qué esta ficción que es la sociedad? El legislador autoriza que tenga derechos y que pueda contraer obligaciones. Porque en definitiva ustedes se dan cuenta que no es ni Juan, ni Pedro, ni Carolina el que está contratando, ¿sí?, a todos los empleados de una planta que fabrica pañuelitos descartables. No. Es Pañuelitos Sociedad Anónima. Si bien uno los puede ver a Juan, Pedro y a Carolina, ¿sí?, aquella que tiene las obligaciones con toda esa planta innumerable de trabajadores y con los proveedores y con los terceros a los que les vende, es un otro. Es esta sociedad anónima que el legislador nos dejó constituir. ¿Por qué nos dejó constituir esta sociedad anónima? A eso va el análisis de entender que no es simplemente una idea loca de uno que dijo esto es útil. Sí, que hay teorías que dicen que la funcionalidad justo da los permisos del legislador, pero con las cuales diciendo, sino que tiene mucho más atrás. Entonces, por eso les pido yo pueda discutirlo con ustedes. Aprendamos a través del coloquio. Eso es lo que les quiero proponer. Y estos artículos que les marco acá, artículo 2, que es el que nos dice que es un sujeto de derecho, el artículo 141, 143 del Código Civil y Comercial con relación a las personas jurídicas, que acuérdense que ya lo introdujimos el otro día y que les reitero, lean el material del compendio de cura que les subí con relación a esto porque les va a ser muy útil. Sobre todo porque ahí va a estar, y lean el Código Civil y Comercial, ahí va a estar la consideración de todos los artículos con los atributos a los que nos hace referencia, que no lo tenemos en la Ley General de Sociedades, pero lo tenemos en el Código Civil y Comercial de la Nación, y a partir de la reforma nosotros podemos recurrir a esa normativa para comprender la personalidad jurídica de nuestro sujeto de derecho, de las sociedades, ¿sí? Y lo otro que quiero que lean es el 54 en su tercer párrafo y el 144 de la ley. Esto tiene que estar leído para que yo con ustedes haga el análisis de los casitos a los que ahí refiere. Entonces, retomando. Esperen que lo voy a tratar de ver. Bueno, ustedes me están viendo. Retomando. Alguien, porque no traten, yo quiero que estudien todos, ¿sí? Entonces, si quieren, repártanse y que alguno pueda organizar y decir y entender y explicar las definiciones, esas que quedaron del módulo 1, y otro grupito que se concentre en la lectura de esto, a ver si podemos arrancar la clase que viene, yo escuchándolo a ustedes, ¿sí? Intercambiando ideas. Quiero que ustedes aprovechen la clase para ver si están estudiando bien. Es una materia que está condensada en muy poco tiempo y tiene mucho material, por eso mi preocupación. Yo después trato de darles a ustedes los conocimientos que entiendo que van a ser de más utilidad, pero es necesario que comprendan todo. Elena. Profe. Sí. Buenas tardes, profe. Mi consulta es, ¿usted quiere que arranquemos la semana que viene, es decir, en la próxima clase, nosotros hablando sobre las inquietudes que usted nos dejó en la primera clase, profe, de los elementos del contrato o de las definiciones que teníamos que hacer nosotros
La primera clase es las No le escucho. definiciones de esas otras personas jurídicas que son sociales. Las definiciones de sus elementos, algo cortito. Son 4. Operativas. ¿Sí? Las privadas, ¿verdad? Usted del artículo 100 no. Exactamente. Bueno, eso. Y Ok. de acá es, y otro grupito, para que no se pisen, porque si no se nos va a ir juntando mucho, otro grupito que hable de estos temas que están acá en la plantilla esta que dice personalidad jurídica. Yo ya voy a bajar el video y se los voy a subir, entonces a ustedes les queda la plantilla y lo pueden ver. ¿Sí? Ujú. Profe, ¿y eso le tenemos que avisar a usted? Que si decidimos hablar. O... Sí, ustedes cuando arrancamos la clase me dicen, yo voy a preguntar como pregunté hoy, ¿alguien quiere hablar? Y ahí vamos, si no estamos por seguir, porque hasta que consiga que ustedes hablen, seguiré acá firme, les aviso. No, ¿Sí? disculpe, profe, yo ingresé más tarde porque estaba en otra clase, disculpe. Ah, bueno. Yo así, y anímense, porque están muy próximos a terminar la carrera, así que van a tener que hablar un montón en cuanto se reciban, así que aprovechen y hablen conmigo acá, que yo los ayudo a encauzar argumentativamente las situaciones, ¿sí? Bueno, Profe, sí. ¿le Sí. puedo preguntar algo? Con respecto a los trabajos prácticos, ¿cómo es la metodología? ¿Usted nos da casos así para que nosotros apliquemos lo aprendido?